A continuación, Conociendo al Espíritu Santo, con los pastores William Magaña Saulo le llamó ignorantes a la iglesia y Randall Chávez. Conocer al Espíritu Santo. Entonces es necesario que yo pare. Donde tu conocimiento y sabiduría llevarán tu vida a otro nivel. Conociendo al Espíritu Santo. Proverbios 21:13. Dice la palabra del Señor en Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Pastor Irwin, quedamos entonces con una pregunta ayer, leyendo el versículo. Mira cómo dice esta versión. El que no atiende los ruegos del pobre, repito, el que no atiende los ruegos del pobre, tampoco obtendrá respuesta cuando pida ayuda. Wow. La pregunta es, ¿por qué aquel personaje que va a clamar a Dios sin escuchar al pobre, por qué a él, ¿verdad?, cierra Dios sus oídos? Básicamente, y yo pregunto, ¿verdad? General, para no generalizar, ¿habrá cerrado el oído al clamor del pobre? Haciendo muchas otras cosas que no son malas, son buenas, pero descuidando esa pinceladita. Es que hay puertas abiertas. Dice, dar al pobre es darle a Dios. Entonces Dios abre las compuertas de los cielos, abre sus puertas y nos llena de bendición. Tomando parte del pasaje de Malaquías, donde dice, traigan al Señor. Traigan al Señor. Y dice, y el Señor abrirá las compuertas de los cielos y traeré bendición hasta sobreabundar. Y no solamente se queda ahí. Y dice que el dar a Dios hace que Dios reprenda por nosotros al que trae la ruina, al que trae la pobreza, al devorador, al que viene a devorar todo. Quiere decir que si yo cierro mis manos, cierro mi corazón, cierro mi bolsillo, cierro mi voluntad para darle a Dios, que significa darle a los pobres, entonces al no obedecer la palabra, al no ser sensato en la palabra y entender el principio de Dios, si no doy, las puertas se me van a cerrar y voy a quedar sordo al clamor de Dios. Qué importante es esto, ¿verdad? Y yo anoche que estaba escribiendo un poquito, y yo dije, ¿por qué cierra su oído al pobre? Hay un sinnúmero de cosas, pero clarifiqué 5 cosas importantes. Número 1, porque le da dolor dar. Porque hay dolor en el dar. Hay gente que le duele dar. Compartir. Teniendo, no da por dolor. Este es un punto clave. No da por dolor. Otro punto que clarifiqué es por el enojo de justificar y ponerse a justificarse también. ¿Y qué podríamos decir de los pobres? 1000 cosas. Que son vagabundos, que son estos, que lo único que quieren es que los alimenten, que quieren estar ahí recibiendo comida, estar en la casa echados, y empiezan a justificarse, a sí mismos, y decir, mire, yo estudié, yo me preparé, yo hice mi esfuerzo, hice mi ahorro, yo he luchado, yo me levanto temprano y llego en la noche y estos vagabundos y empiezan a ¿Por qué tengo que dar? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué sí? No tengo por qué dar. Si lo que yo tengo me lo gané. Exactamente, entonces que vean qué hacen, ¿verdad? Que vean cómo se la juegan. A mí me costó, que a él también le cueste. Otra cosa que vi y es por insensibilidad, el que me importa, el hacerme de la vista gorda, ver la situación, pero como no es conmigo, gracias Dios porque me tienes bien, como decía aquel, ¿verdad? Gracias Dios porque me tienes bien, gracias Dios porque me has bendecido, Señor. Él se hace el de la vista, el insensible, no quiere ver al sensible Espíritu Santo tocando su corazón, le cierra las puertas al Espíritu Santo. Qué duro, ¿verdad? ¿Es una verdad? Sí, la verdad, claro. Número 4, por desobediencia a la palabra. Sí, porque está el mandato de ayudar a los pobres. Ese es el mandato de Dios. Y número 5, por egoísmo y por avaricia. 5 cosas que clarifiqué anoche, que podemos ir desbozándolas, ¿verdad?
para dar un camino, para traer una luz. Y que yo creo que todos hoy nos levantamos en la madrugada a orar, venimos en el Espíritu, En el nombre de Jesús. en Amén. la palabra, venimos viéndonos al espejo, viéndonos si hay alguna contaminación en nuestras vidas, entregándola ahí en el altar primero, para presentarnos aquí limpios, ¿verdad? Para presentarnos con un corazón abierto y no venir a traer palabras de engaño, de vana sabiduría, pero no del Espíritu. Y ojalá que el Espíritu Santo, porque también quiero relacionar ahora este pasaje con Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 11, que está sumamente ligado. Aquella parte que dice, no nos cansemos de hacer el bien. Exactamente, ¿verdad? Entonces, quiero que lo liguemos porque esa parte cuando habla de sembrar a la carne y sembrar al espíritu, Qué lindo, ¿verdad? tiene dos cosechas totalmente diferentes. Y quiero que ojalá el Espíritu nos ayude a entender. Pero 5 cosas: por el dolor del dar, por el enojo de justificar y ponerme a justificarme yo, por la insensibilidad del que me importa, por desobediencia, por egoísmo y avaricia, no nos interesa dar. Y estamos hablando no de una persona que no conoce a Cristo, que esa es la naturaleza normal, la consecuencia normal del mundo. Sí, estamos hablando que eso debería ser solo la gente que La todavía no gente tiene... que está en la iglesia. Ajá. La gente que ha sido traída a luz, que fue renovada en el Espíritu, pero pareciera que tiene más conciencia espiritual algunas personas en el mundo que algunas de la iglesia. Bueno, ayer decíamos, Pastor Herrera, que quizás por la falta de cultura, de enseñanza, pero qué tremendo los 5 puntos que trae el Pastor Irwin, que estudió anoche, para traerlos y darnos más claridad en este pensamiento de ideas. El otro punto es el que cierra el oído, ¿verdad? O sea, entonces, por esos 5 puntos que mucha gente cierra el oído. Me duele dar, Exacto. Soy avaricioso, no quiero obedecer, los 5 puntos. Cerramos el oído, pero luego hay una determinación que la Biblia dice. ¿Qué le pasa al que cierra el oído? Me Al llama pobre. mucho la atención, apóstol, que dice, también él clamará. Y una de las cosas que debemos nosotros de entender es que hay ciclos en la vida. El mundo está lleno de ciclos. La economía tiene ciclos. La espiritualidad muchas veces en diferentes lugares tiene ciclos. Y nosotros debemos de entender que hay un momento en que nosotros vamos a necesitar. Clamar. Vamos a clamar, tenemos que clamarle a Dios. Y hoy nosotros tenemos que ser sembradores. Abrir el corazón para sembrar, abrir el corazón para decir, bueno, voy a darle, voy a escuchar primeramente el clamor de aquel vecino. Porque casi todos tenemos algún vecino que de repente está pasando una necesidad, un conocido en la iglesia. Y no cerrar el clamor. Claro. Ayer hablaba con una hermana que llamaba y decía, pastor, gracias, porque lo que ustedes están enseñando es lo que muchas personas necesitan oír. Y decía, pastor, gracias por atenderme, porque mi corazón estaba un poco dañado con mi autoridad por esta razón. Esa es la misma que me escribió a mí en Shirley. Shirley, Me exactamente. llamó, yo le dije que hoy vamos a entregar en tus manos Ok. unos comestibles. Qué bueno. Sí. Y ella me decía, pastor, gracias porque mi corazón se está sanando. Y yo creo que nosotros debemos de entender que no debemos de cerrar el oído, porque tarde o temprano nosotros vamos a necesitar quizá no alimento, pero sí la sanidad de un hijo. Pero sí una situación matrimonial y sí una situación X. Y nosotros tenemos hoy entonces que venir a abrir el oído y accionarnos. El apóstol Pablo dice que él fue diligente en cumplir lo que se le había pedido. Y lo que necesitamos hoy a toda persona que nos está escuchando es que usted sea diligente a lo que está oyendo. No es solamente de conmovernos y decir, qué tremenda palabra. ¡Wow! Esto yo lo tengo que hacer, pero es ponerlo en práctica, como el apóstol Pablo dijo, y fui diligente en cumplirlo. Hoy es un buen día, querido apóstol, de que toda persona que nos está escuchando, si va a comprar el diario, vaya y ponga ahí una bolsa de arroz más, una bolsa de frijoles más. A mí se me quedó muy grabado lo que dijo el pastor Gonzalo, que dijo, dentro de nuestro presupuesto debe de haber una partida específica para los pobres. Bueno, a nivel individual,
Que sería lo mismo, me parece a mí, mi querido pastor Irwin, dentro de las iglesias, una vez que se organizan, debe haber un presupuesto, ya sea por la recolecta de que la gente lo lleve al culto, una bolsita, y que tal vez la iglesia, si está bendecida, pueda también tener un pequeño porcentaje que le dedica a sus ingresos para ir a un almacén y comprar un poco ¿verdad? Es cada cual organícese conforme Dios le habla. Yo quisiera decir esto que va a sonar un poco fuerte, curioso, extraño, no sé cómo va a sonar. Cuando nosotros hemos hecho aquí, voy a hablar por nosotros, la radio Unción FM, recolección de ofrendas para el sostenimiento de un transmisor, para sacar adelante, la gente respalda, la gente viene, la gente deposita. Y yo sí creo mucho en la cultura, por lo que va a decir. Y Pastor Irwin, la gente viene y da, y salimos adelante, y logramos tomar la meta que nos proponemos, y reparamos el transmisor, y hacemos lo que hay que hacer, y gloria a Dios por la gente. Benditos sean todos los sembradores. Pero cuando hemos hecho campañas, porque hemos hecho 2 o 3 días solicitando arroz y frijoles, la gente viene muy poco. Entonces sí, hay una enseñanza muy alta acerca de la ofrenda, pero muy poco acerca del tema de los pobres. Porque como usted ve, la semana pasada nosotros estuvimos aquí y la mesita que está ahí llegó muy poquito. Es muy poquito lo que hay ahí. Es muy poquito lo que hay ahí. Entonces, cuando uno compara una cosa con la otra, hay mucha cultura de diezmo y ofrenda, pero hay muy poca cultura para darle al pobre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Bueno, el domingo lleve su diezmo, su ofrenda normal, y también lleven algo al altar para los pobres. Me parece que esa sería una buena forma de ayudar a la gente cómo organizarse. Sí, el concepto de diezmos ofrendas es interesante porque la gente piensa y cree que el 100% de la iglesia, de la gente diezma, y está estipulado que anda entre el 30... El 17%. 17%. O sea... de 100%, vivimos, el 17% es el que diezma. Las iglesias viven por pura misericordia y bondad de nuestro Señor. Wow. ¿En serio? No, la verdad, la verdad. O sea, si la gente diezmara, todo cambiaría. No tendríamos problemas en cuanto a la evangelización, en cuanto al desarrollo, en cuanto a programas, en cuanto a situaciones, en cuanto a 1000 cosas para cómo evangelizar y presentar a Cristo y a Cristo resucitado. Pero los que no hablan son los que diezman, pero los que más hablan es ese 70% que hablan y no dan nada. No dan nada. No dan el diezmo ni tan siquiera traen una bolsa de arroz. Esa es la verdad. Qué duro, ¿va? Es cierto. Ese es el bueno, pero es que usted habló los puntos ahí. Eso es. Primero dolor. Es que, y lo más fuerte. ¿Cómo me duele? Lo más fuerte es esto. Lo más fuerte es esto. La gente critica al pobre porque es pobre. Y es que, Pastor Irwin, ayer me decía esta hermana, pastor, mire, yo he hecho empanadas y salgo a vender. He hecho pan y ya no se me está vendiendo. Pastor, yo he trabajado, yo me he esforzado. He hecho todo lo humanamente posible por salir adelante de esta situación. Y no es que yo me he quedado de brazos cruzados, pero hoy estoy pasando en un momento difícil. Y lo único que recibo es una crítica. Y esto que tú dices es cierto. El pensamiento que a veces tenemos de que es pobre porque tiene un pecado. Ah, sí. O sea, está pobre. Hay un pecado ahí oculto. Entonces, y le comenzamos a revisar ese pecado y a veces salen más santos que cualquier otro. Jesús se hubiera dicho, entonces Jesús se hubiera dicho, entonces le dejo a esos pecadores ahí. Exacto. Y no a los pobres. No, porque nos justificamos, eso me gusta. Porque el valor de la sangre de Cristo es para el pobre, el medio y el rico. Y muchas veces no nos damos cuenta que el más pobre es el rico y el más rico es el pobre.